Hola a todos. Para el trabajo final de formulación, seguimiento y control de políticas públicas en Europa, escogimos el estudio del caso número 3 en Italia, conformado por dos situaciones ocurridas en 2017 y 2018. La primera de ellas, donde la imagen de Ana Frank fue utilizada por algunos de los hinchas ultra de la Lazio con pegatinas y otros escritos racistas y antisemitas para ofender a sus rivales. La segunda situación ocurrió en Arezzo, donde la lápida que conmemora el Holocausto judío fue arrancada y arrojada al suelo como acto de vandalismo. De estas dos situaciones podemos ver algunos elementos importantes comunes como la burla, la ofensa, la deshonra, que si no son un tipo de agresión física directa, sí lo son de tipo moral, cultural y religioso, lo cual es característico de la discriminación hacia los judíos, por lo cual quisimos ahondar un poco más en este tema y encontramos que el antisemitismo se define como la hostilidad hacia los judíos por prejuicios de tipo religioso, cultural y étnico, lo cual ha generado que estereotipos, mitos e inclusive calumnias sean trascendidos de generación en generación. También realizamos entrevistas a una sobreviviente del Holocausto y sus familiares, quienes amablemente nos compartieron parte de esa historia vivida por la señora Guainía, quien fue una testigo presencial de los horrores de este acontecimiento, pues ella tuvo que ver morir su madre en manos de los nazis, así como muchos judíos, y ella misma también y su hija nos compartió cómo tuvo que vivir y experimentar tantas situaciones extremas durante los 5 años que permaneció en un campo de concentración de judíos hasta que finalizó la guerra. Así que después de esta pequeña investigación realizada, nosotros planteamos como problema la discriminación hacia los judíos en el territorio italiano, conocido como antisemitismo. Y para ello, la política de libertad religiosa que escogimos, partiendo de la Constitución Política que en su artículo número 3 consagra el principio de no discriminación, es la ley Mancino. Esta ley es la que actualmente rige las medidas en materia de discriminación racial, étnica y religiosa, pero es importante decir aquí que esta ley solamente comprende la parte sancionatoria y excluye o no contempla la prevención u otras medidas que puedan combatir la antidiscriminación. Y es por eso precisamente que nosotros proponemos una política pública de prevención del antisemitismo en Italia, porque complementaría la ley existente y además serviría como canal para articular aquellas acciones que hasta el momento se han visto realizadas de manera aislada por diferentes entes, tanto públicos como privados. Así que nuestra política como objetivo tiene mitigar el antisemitismo en Italia a través de la educación, y para ello plantea 4 acciones importantes a realizar. La primera, la formación y capacitación a quienes a funcionarios públicos, tanto de entes gubernamentales como entidades educativas, para que a través de una campaña de sensibilización y cursos de capacitación se comprenda la necesidad de combatir y prevenir el antisemitismo con un enfoque de derechos humanos. Asimismo, esta política busca promover la investigación en temas relacionados al antisemitismo a través de convenios con instituciones educativas y centros de investigación de carácter público, así como la creación de un banco virtual para proyectos de prevención del antisemitismo. Como segundo eje de esta política está la campaña de prevención dirigida a instituciones educativas para que a través de actividades de sensibilización, jornadas interculturales, actividades pedagógicas y de formación se pueda comprender el antisemitismo, su impacto negativo y cómo prevenirlo y combatirlo. Además, se promovería las iniciativas por parte de los jóvenes que estén enfocadas a prevenir el antisemitismo a través de la cultura. Y como segunda medida, se buscaría generar también acciones que incentiven la prevención del antisemitismo en clubes deportivos y asociaciones juveniles. La tercera acción de esta política es la cooperación institucional, para lo cual se plantea un mecanismo público digital a través de la UNAR, que es la Oficina Nacional de Antidiscriminación Racial en Italia, y a través de la cual se articularían y coordinarían los planes, programas y proyectos existentes en los diferentes entes gubernamentales, así como se plantea la creación de una mesa nacional para la formulación y ejecución del plan de acción de esta política pública. Esta mesa, que estaría dirigida por el Coordinador Nacional de la Lucha contra el Antisemitismo y que participa
participarían diferentes actores como representantes de los entes gubernamentales afines, representantes de ONGs y asociaciones, representantes de la comunidad hebrea, del sector educativo, entre otros. Y para la conformación de esta mesa, previamente se realizaría un trabajo territorial dirigido y coordinado por los centros regionales de antidiscriminación. Como cuarto punto tenemos la visibilización. ¿De qué? De iniciativas existentes que contribuyan a la prevención del antisemitismo, tales como el Giorno de la Memoria, que es la conmemoración del Holocausto en Italia, la promoción del Museo Nacional del Hebraísmo Italiano y el fortalecimiento y visibilización de la línea directa de denuncia para cualquier tipo de discriminación, ya sea por parte de víctimas o testigos. Además, se diseñaría y se realizaría una campaña de difusión masiva que promueva la tolerancia y la no discriminación religiosa a través de canales y espacios informativos públicos ya existentes, así como medios de comunicación digitales, por ejemplo, las redes sociales, y se buscarían generar también espacios alternativos en eventos masivos de tipo cultural o deportivo. Bien. Para el análisis de la viabilidad de nuestra propuesta, nosotros utilizamos 4 criterios. El primero, la magnitud. Y de reportes oficiales podemos ver cómo los eventos de antisemitismo se han incrementado en los últimos años en Italia. Por eso el enfoque de la política sería a nivel nacional y dirigido a la población que consideramos más vulnerable en este tema, y son estudiantes entre 12 y 24 años. El segundo criterio, la trascendencia. Y de acuerdo con el informe Experiencias y Percepciones del Antisemitismo, publicado por la Agencia de la Unión Europea para Derechos Fundamentales, donde se destaca Italia como país participante, se evidencia que el antisemitismo es percibido como alto en aquellos lugares donde residen los judíos que fueron entrevistados. Asimismo, otro estudio de percepción directamente en Italia muestra que el crecimiento de la intolerancia, de este sentimiento antisemita, también es alto a través de los últimos años, al punto que el gobierno tuvo que establecer una figura de coordinador contra la lucha del antisemitismo a nivel nacional. Ahora, en cuanto a la factibilidad de la propuesta, los recursos a utilizar, tanto humanos como financieros, son los que ya están destinados para la línea de prevención de la discriminación a través de la UNAR, así como fondos de cooperación internacional, que por ejemplo entre el 2018 y 2020 se financiaron proyectos de la UNAR con fondos de cooperación de la Unión Europea por un valor aproximado de 1.500.000 euros. Además, en cuanto a las posibilidades tecnológicas, se cuentan con las plataformas virtuales de la UNAR y de las instituciones que estarían articuladas en esta política pública. Y en cuanto a los factores externos, algo muy positivo es ver el crecimiento del interés en este tema, lo cual favorecería la política pública. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que también dependería de la voluntad por parte de las instituciones llamadas a vincularse y articularse en esta política pública. Por último, en cuanto a la viabilidad política, vemos que en este año se creó una comisión en el Senado para tratar directamente los temas relacionados a la intolerancia, racismo, antisemitismo, y en diferentes espacios el presidente y otras figuras públicas reconocidas han manifestado su rechazo al antisemitismo, así como la necesidad de combatirlo. Por eso, analizando la matriz de estos criterios, vemos que la magnitud es alta, la trascendencia, factibilidad y viabilidad media, para una ponderación total de 13 puntos de 16, con lo cual podemos concluir que nuestra propuesta es viable. Finalmente, para medir la efectividad de nuestra política, como indicador de medición, escogimos el número anual de casos de antisemitismo en Italia, donde se involucran jóvenes entre 12 y 24 años. ¿Por qué? Porque esto es algo que ya lo está realizando el Observatorio de Antisemitismo en su reporte anual, así que no se generaría algún gasto adicional. Finalmente, las referencias bibliográficas que utilizamos para la elaboración de este trabajo son estas, y los integrantes de nuestro grupo los presentamos a continuación. Muchísimas gracias. מישהי שאני מתחתנת וקראתי את המכתב. ככה ושאני אישה גיבורה אמיתית.